Vamos a la entrevista del día, tiene que ver con seguridad, tiene que ver con cómo las comunas, quienes son los jefes comunales, están muy preocupados de la situación que ocurre en materia de seguridad. De esto y más queremos hablar con la alcaldesa de Quinta Normal, presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Karina Delfino, a quien le agradecemos nos responde a esta hora de la mañana y la tenemos por ahí conectada. ¿Cómo está, alcaldesa? Muy buenos días. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, les saludamos. Ujú. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Buen Buenos día. días, alcaldesa. Bueno, usted está presidiendo el Instituto de la Asociación Chilena de Municipalidades y hemos visto recién, hace pocos días, una situación muy compleja en Vitacura, ¿no es cierto?, donde pasó un auto que atropelló a guardias. Hay una discusión en curso respecto de cuál debiera ser el rol de los guardias de seguridad. Entonces, mi primera pregunta para partir, cuando ustedes hacen el testeo, cuando se juntan, qué tan desprotegidos se sienten hoy día los alcaldes y las alcaldesas respecto de la seguridad en sus comunas? Si usted me hace así como un catastro Sí, superficial y después ya vamos como al detalle, ¿no?, de la discusión de la ley, pero ¿cómo se está sí, viviendo? ¿Qué es lo que usted recoge como de ánimo? sí. Bueno, es una pregunta súper interesante porque obviamente nosotros siempre hablamos, estamos bien coordinados y conectados con los alcaldes y alcaldesas de todo Chile y las realidades, por cierto, que son distintas, pero el tema de seguridad es un tema que obviamente le afecta a todos los vecinos y vecinas a nivel nacional. Y en ese sentido, hace muy poco que la ley reconoció que nosotros tenemos una función preventiva en términos de seguridad. Y en función de aquello, como solamente menciona, digamos, como esta atribución que tenemos, que es más bien preventiva, es que surge la necesidad de poder tramitar la ley de seguridad municipal. Y yo creo que aquí hay un problema que es bastante de fondo y que también ya se ha Ujú. hablado en otras ocasiones, pero ante muchas veces la baja presencia policial, o sea, que faltan policías en nuestras comunas, nuestros funcionarios municipales han adoptado ciertos procedimientos Mm. y que muchas veces no solamente han arriesgado su vida, sino que han terminado en situaciones muy fatales, como en el caso de el Macul. funcionario de Macul y el funcionario de la cisterna. Entonces son contextos que a veces son muy difíciles para nuestros funcionarios que tienen poca atribución, que tienen pocas capacitaciones, que en realidad no pretendemos tampoco ser una policía municipal, pero que muchas veces se arriesga la vida finalmente en procedimientos que son altamente complejos. Mm. Alcaldesa Delfino, y allí, ¿cómo ha visto usted? Porque hemos visto un grupo de alcaldes que ha reclamado que esto se está demorando demasiado. Ayer tuvimos aquí sentado a esta misma hora al subsecretario del Interior, Luis Cordero, con quien hablábamos y él dijo que tenía que resolverse, ojalá esto, pronto. Pero ¿cuál es el camino? Porque nos Sí, hemos quedado como centrados en las taser y no hemos salido mucho de ahí en la discusión. Probablemente hay un camino sí. intermedio mucho más ancho que tiene que ver con controles preventivos, posibilidad de hacer otro tipo de actividades que ustedes hemos visto claramente ayudan no solo a la prevención, sino que a veces han actuado, como dice usted. Exacto. Entonces, ¿cómo lo entiende usted? ¿Cuál va a ser ese rol que le gustaría que se aprobara y que se aprobara ya? Porque ahora son simples civiles con un logo en la espalda. Así es. Eso es súper importante porque efectivamente hoy día nuestros funcionarios están desprotegidos en función de esto que comentaba, que la ley los reconoce muy someramente en función de nuestra, digamos, de nuestra función en términos de seguridad preventiva. Esta ley es importante más allá de la discusión de las pistolas taser, digamos, de las armas no letales, es porque primero reconoce formalmente que nosotros podemos hacer términos de seguridad. O Ujú. sea, reconoce formalmente nuestro rol. En segundo lugar, nosotros tenemos problemas en las contrataciones. Nosotros tenemos harta limitación en las contrataciones de nuestros funcionarios municipales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nos están llegando vehículos de seguridad y no podemos contratar más patrulleros por estas limitaciones. Entonces, muchas veces los municipios tenemos vehículos de seguridad que no se pueden hacer funcionar o derechamente transgreden la norma y Mm. contratan más funcionarios, eso con el riesgo de que pueda llegar la Contraloría y al alcalde le pueda eventualmente pasar algo, Mm. Ya, pero necesita, alguna sanción administrativa. ¿qué más necesita? ¿Qué herramienta necesita para No, que claro, esta ley funcione? lo que permite es la contratación de funcionarios municipales, que es súper importante. En Pe- segundo lugar, establece el agravante para quienes agreden a funcionarios municipales. Hoy día agreder a un funcionario municipal es como agreder a cualquier persona. Esta ley establece un agravante para quienes los agreden. Y luego establece una serie de reconocimientos en función de la cooperación con las policías.
Y en eso también es súper importante, porque hoy día lo hacemos más bien por los hechos, pero creo que esto es súper importante avanzar para que se reconozca nuestra labor formalmente. Ujú. Entonces, Eh, en eso se inscribe finalmente la discusión sobre el porte de armas no letales ante estas situaciones que pudiesen los funcionarios municipales poder mm. actuar. Karina Delfino, evidentemente la situación de seguridad del país requiere revisar muchos aspectos de la vida cotidiana de los chilenos y chilenas. Y por uno de ellos, ¿no es cierto?, es cómo sus comunas se hacen cargo de la seguridad. Pero Ujú. me pregunto yo, ¿qué hacemos con funcionarios municipales que a lo mejor no tienen una preparación policial, que tienen que enfrentarse a delincuentes que son muy violentos? No estamos hablando de que son solamente carteristas, ¿ya?, o motochorros, sino que a veces se tienen que enfrentar con delincuentes armados, muy violentos, que les importa poco si van a tener si por agredir les van a dar una sanción, porque Claro. evidentemente no están preocupados. Entonces, digo, a la luz de lo que vemos que está pasando en el país, ¿será suficiente pensar solo en esta ley o habrá que pensar que los funcionarios municipales tendrían que ser, no sé, personas ex policía? ¿Cómo lo ven así? Porque yo no sé si al final terminan más expuestos que nada. Es que yo creo que nuestra función es siempre de colaboración con las policías. Nosotros no pretendemos reemplazar la función de las policías. Y esto es importante, porque en el fondo lo que tú señalas es muy cierto. O sea, en el fondo nosotros no tenemos las capacitaciones ante una persona que porta un arma de fuego. Mm. Nosotros nos vamos a defender con un arma no letal, eventualmente. Entonces, efectivamente, ese no es nuestro rol. Cuando hay una situación compleja, el funcionario municipal debiera apartarse y llamar a las policías. O sea, no debiera llegar al momento en que se llega a enfrentar con finalmente los delincuentes. Ahora, claro, en los hechos a veces ocurre, que por eso hemos tenido estas situaciones que son complejas, pero nosotros no tenemos la formación policial. Eso significa que crear a lo mejor escuelas o crear una manera en que pasen por la Mm. formación policial, y eso nosotros no lo tenemos considerado. Entonces yo creo que aquí es súper importante fortalecer el trabajo colaborativo, por ejemplo, con las patrullas del OS-14, que es un convenio que firmamos a nivel nacional, que va un funcionario municipal con un carabinero en una patrulla municipal, y ahí lo que se hace finalmente es poder potenciar los recursos, porque no se necesita un auto policial y no se necesita más que un carabinero. Ujú. Entonces ahí sí efectivamente se pueden a lo mejor visualizar procedimientos y el carabinero que va a la patrulla mixta, que eso con nosotros nos ocurre acá, llama y pide refuerzos de carabinero y muchas veces llega porque tiene un contacto Mm. directo con carabinero. Ahora, esto puede ser, Pero en el perdón, fondo, alcalde, esto también puede no, ser desigual, en el sentido que no todas las comunas tienen la misma cantidad de carabineros, no todos tienen los mismos. exacto. Entonces también puede Claro. mantener esa No, exacto. desigualdad. Es que yo creo que la discusión de fondo tiene que ser respecto a las policías. O sea, de la Ujú. desigualdad de las policías, de la desigualdad en la distribución, De las porque hay una mismas. desigualdad en la distribución, y en cuánto falta finalmente, cuántas policías faltan en nuestras comunas. Pero en el fondo no podemos nosotros exponer a nuestros funcionarios municipales, que no tienen capacitación, que no tienen herramientas, que no pasan por una escuela de funcionarios municipales de seguridad, por decirlo de alguna manera, para poder enfrentar a un delincuente, y los vamos a exponer a que empiecen a atacar el delito, Alcaldesa, por cuando es una función policial. ujú. Entonces, esto es una tarea que se tiene que hacer coordinada con Carabineros, pero no finalmente exponer a nuestros funcionarios municipales. Alcaldesa Karina Delfino, entonces usted está de acuerdo con lo que decía la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, que si ven una encerrona, por ejemplo, y le quiero sumar cualquier delito flagrante, no intervengan. Es decir, se restarían de la labor que ya están cumpliendo, porque lo están cumpliendo. A veces ante el delito flagrante han actuado y han ayudado a la comunidad. Claro. ¿Usted está de acuerdo en que dejen de hacerlo? O sea, claramente muchas veces ocurre en nuestras comunas que efectivamente nuestros funcionarios se exponen a estas situaciones. Ahora, ¿se exponen de qué manera? Sin tener ninguna capacitación, sin tener ninguna arma para poder, por ejemplo, repeler un delito, sin tener autos blindados, porque nuestros autos son normales. Entonces, efectivamente, la exposición es muy alta ante un delito muy violento. ¿Para qué sirve el patrullaje preventivo? Y eso está probado. Cuando hay mayor patrullaje preventivo, hay menos delitos. O sea, eso está Ya. probado de que efectivamente los delincuentes no se acercan cuando saben que hay alguna patrulla dando vuelta, cuando ven alguna patrulla dando vuelta, se van para otro lado, que es
que es lo mismo que se genera, por ejemplo, a lo mejor en una calle muy oscura o en una plaza Sí, claro. que está descuidada, Disuasivo. que en el fondo son como algunos contextos que llaman a que que los delincuentes puedan Y, ir a cometer y delitos. respecto a la Ahora, policía, de que ahí a enfrentarse a un delincuente, yo no. creo que es otra discusión. Y respecto a los policías que usted mencionó, hay comunas que son más beneficiadas, tienen más policías que otros, o usted no tiene mucho, ya hemos tenido esta conversación hace algunos meses. eh, ¿Y qué pasa con los municipios rurales? Usted, no sé si ustedes, los de las grandes ciudades, tienen contacto con ellos, diálogo con ellos, porque ayer el de Granero decían, yo tengo dos, no, o sea, no, ellos están olvidados. Ahí es otro tema, ¿no? Estás más olvidado Exacto, o incluso sea, que en las comunas chicas de Santiago, o pobres de Santiago. claro, nosotros, o sea, hay una desigualdad en la propia región metropolitana, por ejemplo. Hace muy poco salió un estudio de carabineros que lo entregaron a la Comisión de Seguridad del Congreso y se reveló públicamente. Y lo que señalaba es que, por ejemplo, en el caso de Vitacura, habían 45 carabineros y en el caso, por ejemplo, de Cerro Navia, habían 35 carabineros. Cerro Navia tiene mayor población y más cantidad de delitos y tiene menos carabineros que Vitacura. Y eso es una discusión que yo creo que hay que dar. O sea, claro, son pocos los carabineros en general. O sea, hablar de 30 o 40 son pocos carabineros. Pero también hay que dar la discusión respecto a la distribución de los carabineros. ¿Por qué se están distribuyendo de esa manera? Por eso yo creo que la discusión tiene que estar enfocada en las policías más que en nuestros funcionarios municipales. Y por otro lado, efectivamente, nosotros hablamos mucho con los alcaldes de región que tienen problemas que son muy graves y que efectivamente esto que estamos señalando en la región metropolitana muchas veces se acentúa finalmente en la región. Bueno, lo que vimos ayer en este asesinato de esta pareja en Machalí, no sé si es sintomático de esto, pero la señora llamaba insistentemente, Carabineros no alcanzó a llegar, es decir, también tenemos que pensar que cuando son sectores rurales, que no hay cámara en ninguna parte o no tantas cámaras, que los caminos son más largos, que los trayectos son más largos, Claro. efectivamente la situación se vuelve mucho más compleja porque entonces la desprotección es más alta en ese sentido. Exacto. Ahora, Sí, y también muchas veces ocurre que se supone que la fuerza policial también se mueve según la cantidad de delitos. Entonces muchas veces las personas no denuncian, no se demuestra finalmente lo que pasa en la realidad en los datos. Entonces Ya. eso, bueno, es otra discusión, pero por ejemplo, la encuesta nacional de seguridad pública demuestra mucho más delitos o muestra mucho más delitos de lo que efectivamente se denuncia. Entonces hay una cifra negra también que ahí ocurre y que a lo mejor tiene que ver con lo que estamos hablando también, con la distribución policial. Hablamos esta mañana aquí en Primera Pauta con Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades. Alcaldesa, junto con esta discusión, estamos entrando en un año político electoral y el tema de la agenda de seguridad va a ser evidentemente uno de los temas principales en la discusión de los candidatos presidenciales. Entonces, cuando hablamos de lo que están pidiendo las municipalidades, que es algo súper local, de que se quiere mandar esta ley, ¿cómo ve usted los tiempos políticos para hacer esta discusión? Primero, vea un gobierno que tiene capacidad de tener pie, como si ese juego de pie para poder llevar adelante esta discusión en el Congreso, o es pato cojo y ya no va a poder, y cómo ve la discusión de los candidatos, digo, para ponerle como contexto de realidad a la discusión de esta ley. Lo que pasa es que esta ley ya va avanzada, porque ya pasó en la Cámara, está en el Senado, está en la Comisión de Seguridad Conjunta, creo que con gobierno del Senado, entonces ya está en un trámite avanzado, digamos, legislativo. Nosotros tenemos reunión con el ministro del Interior este viernes, que además conoce muy bien el Congreso, viene recién saliendo de ser ministro de la SECRE, fue parlamentario y también entiende que nosotros estamos bregando para que esta ley se pueda aprobar. Entonces, claro, cuando uno a lo mejor establece una ley desde cero y que tiene que, en el fondo, comenzar el trámite legislativo, uno podría decir, bueno, esta ley no se va a aprobar ahora. Pero nosotros esperamos que se pueda aprobar lo antes posible, porque además esta ha sido una demanda transversal de alcaldes y alcaldesas independiente de las diferencias en algunos puntos específicos. Todos los alcaldes y alcaldesas reconocen que finalmente esta ley se tiene que aprobar. Entonces, esa es la discusión que vamos a hacer con el ministro del Interior. Y por cierto, vamos a ofrecer nuestra colaboración en que esta ley pueda aprobarse lo antes posible. Bueno, el gobierno le puso discusión inmediata
que eso también es importante para materia de la discusión, digamos, legislativa, pero para nosotros es súper importante que esta ley pueda dar curso o darse curso lo antes posible. Ujú. Alcaldesa Delfino, ¿cuánto está en lo legal o cuánto ya no está en lo legal con respecto a lo que estábamos hablando inicialmente sobre seguridad? Porque legal es el tema de la protección, por supuesto, a los guardias municipales, que puedan tener una colaboración en seguridad, pero ¿cuánto no? ¿Cuánto pasa por tomar decisiones y implementarlas? Ayer incluso el mismo Luis Cordero nos decía, no todo es ley. Y es más, muchas cosas ya tenemos ley. Si falta hacerlo Ujú. bien. Yo no sé cuánto usted ve eso, de esa ausencia policial, no sé si el número no da definitivamente, o la distribución, o hay que cambiar algo, pero no pasa por lo legal, sino que pasa por una cuestión de organización para evitar lo de Granero. Ayer es terrible, porque da una sensación de impunidad, de indefensión Mm, demasiado grande a cualquier vecino. mm. Bueno, yo creo que lo de Graneros demuestra, es obviamente una situación terrible, terrible, terrible. Yo creo que no tiene como eh, comparación con otras situaciones, una situación muy, muy, muy difícil. Mm. Pero lo de Graneros yo creo que ¿Mm? demuestra lo que muchos vecinos y vecinas nosotros muchas veces nos señalan, o sea, de llamar y esperar muchas veces a las policías mucho rato ante delitos que están ocurriendo. Y eso demuestra, por cierto, un problema en las dotaciones policiales que ya lo comentábamos, pero también hay yo diría una salida que pudiese darse con la ley de que crea el Ministerio de Seguridad, ¿Ah? porque esta ley crea este número único. Nosotros tenemos varios números de seguridad en las comunas, el mío es el 1524, en Providencia no sé, el 1414, y además está el 133, y además sí hay varios números, digamos, de emergencia. Y esta ley lo que crea es este número único que eventualmente podría generar mayor eficiencia también en los llamados y en la llegada finalmente de los equipos. Porque efectivamente, o sea, de haber llamado y no haber llegado, se suman finalmente como a esta tragedia que Sí, finalmente pasó media ocurrió. hora. Ayer pasó Y media hora y efectivamente, no pueden identificar la casa. No pueden georreferenciar, se ha eh, demorado media hora de que llamó, entiendo, la víctima. yo no conozco el detalle de lo que pasó, pues, si así confío obviamente en lo que usted me está diciendo, pero muchas veces a veces también es porque están las policías en otros procedimientos Claro. y retardan, y a veces son otros procedimientos que son de distinta índole que algunos pudiesen ir las policías, en otros pudiesen no estar presentes las policías. Ujú. Entonces, creo que es súper importante que se pueda como, bueno, ver una alternativa con este número único, pero también el subsecretario tiene razón, hay cosas que no son legales, que son más bien administrativas. Y en ese caso, por ejemplo, los municipios, de la mano de los gobiernos regionales, lo que hemos hecho es ya equipar a nuestros equipos municipales. O sea, en el caso, por ejemplo, acá en la región metropolitana, el gobierno regional nos pasó chaleco antibala, casco, Ujú. cámara, seguros de vida para nuestros funcionarios parte de nuestros funcionarios municipales, y que eso también contribuye a que puedan al menos tener mayores herramientas en el De seguridad. momento si se enfrentan en una situación compleja. Sí, Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal. Cuando hace pocos días, la semana pasada, Sebastián Sichel decretaba estado de emergencia comunal en Ñuñoa, hubo una discusión, ¿no es cierto?, si era legal o no era legal. Por ejemplo, en ese minuto José Antonio Caz respaldó este estado de emergencia comunal de Sebastián Sichel, decía que el gobierno tenía que apoyarlo. ¿Cómo lo ve usted? ¿Puede ser una herramienta decretar este estado de emergencia comunal? ¿Podría ser una manera también como de subrayar, poner en rojo la situación que había en ciertas comunas? Mira, yo creo que más bien fue una estrategia comunicacional que algo que de verdad pudiese cambiar la aguja, digamos, en su comuna. Porque cuando uno decreta emergencia comunal, lo hace en función de alguna situación complicada que haya en la comuna. Bueno, Ejemplo, delincuencia. el año pasado en los temporales, uno decreta emergencia comunal para poder enfrentar la situación de los temporales porque hay que comprar, no sé, nylon, hay que Sí, tener alguna pero empresa da que herramientas, ¿no? pueda sacar los árboles que se A- habían caído. o sea, ¿Aló? da herramientas, ¿no? De asignación Sí, directa, entre otras cosas. da algunas herramientas de asignación directa, pero nosotros tenemos una función preventiva. Entonces, en función de la función preventiva que tienen los municipios, decretar emergencia comunal, ¿qué significa?
Entonces yo creo que es súper importante cuando uno habla de seguridad poder hablar en función de propuestas que sean más bien de fondo y que vayan cambiando efectivamente la realidad antes que sean propuestas más bien comunicacionales. Y probablemente ese análisis también hizo el Consejo Municipal que le rechazó la propuesta. Oiga, antes de despedirnos, breve, ¿quedó ya eso resuelto o tiene que resolverse eso de poder renovar la licencia de conducir en cualquier comuna? Porque están muchas colapsadas, no sé si la suya lo Sí. estaba o no, para poder ir a sacar ahí y renovar la mía, si se puede o no. Hoy está horrible, no se o a lo puede, mejor yo no no se he puede, podido. no sé. ¿Eso quedó resuelto o no? Sí, ya quedó resuelto el día de ayer. ¿Ya? El Ministerio de Justo Transporte ayer, envió un ya. oficio. ¿Ya? Sí, bueno, el día de ayer, a propósito de cosas que no son legislativas, el día de ayer el Ministerio de Transporte envió un oficio a todos los municipios señalando las 3 medidas que ya acordamos con el Ministerio de Transporte, que es la posibilidad de sacar la licencia en cualquier comuna, que ya no va a ser necesario un médico por cada gabinete, sino que va a ser un médico supervisor de los gabinetes psicotécnicos. Entonces uno puede tener ¿Ya? 3 o 4 gabinetes y un solo médico. Antes uno tenía 4 gabinetes y 4 médicos. Ya. Entonces, eso es importante. Y que además los gabinetes psicotécnicos, que este equipo de personas que con máquinas que hacen el proceso de renovación de licencias de conducir, podría ser móvil Ya. Bien. Ya se en la puede comuna entonces también. pedir hora en Sí, cualquier comuna. así es. Así Em, que desde ayer ya se dio la instrucción para que se pueda agilizar Sí, este proceso. Karina Delfino, tenemos que cerrar. Solo breve. Veo hoy día las cartas del Mercurio, una carta firmada por Sebastián Sichel, Camila Merino, José Manuel Palacio, alcalde de La Reina, Felipe Alessandri, Agustín Iglesias, todos alcaldes de derecha, que hablan sobre la ineficacia de la ley de seguridad municipal y en lo fundamental dicen que el debate actual sobre su regulación legal avanza en el camino equivocado. O sea, lo que plantean es que hay que ser mucho más duro en cómo debiera ser esta ley de seguridad municipal, porque dice que no está regulando lo básico, por ejemplo, uso de armas no letales. ¿Usted está en acuerdo con eso o en desacuerdo? No, mira, creo que el día viernes vamos a tener la reunión con el Ya. ministro del Interior como asociación chilena, ahí estamos todos representados, y yo creo que esta discusión la tenemos que dar ahí respecto a lo que estamos de acuerdo y lo que no compartimos y tratar de llegar a un consenso. Muy Bien. bien. Alcaldesa Delfino, le damos las gracias por esta conversación. Que esté muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Que estén bien. Que Chao. tenga buen día.